Para tener termómetro, pero me avisa que está. Sí, de todos modos. Gracias. Sí. Bien, buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a la siguiente ponencia, que está presentada por Cristian Quintana y será comentada por la doctora Susana Quintanilla y nuestra compañera Maribel Moreno. Les recuerdo la dinámica. Cristian, vas a tener 11 minutos para presentar. Maribel, tendrás 10 minutos para tus comentarios. Y doctora, usted también tendrá 15 minutos para sus comentarios. Entonces, pues, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, los siguientes 15 minutos los dividiré de la siguiente manera. Los primeros 5 aproximadamente los usaré para dar como un contexto, porque bueno, mi ponencia es más como, incluso la inscribí en la línea de retos teóricos y metodológicos, y bueno, pensaba que pudiera ser necesario dar como un contexto antes de entrar como a estos como retos metodológicos a los que me he visto involucrado en la investigación. Entonces, terminando estos 5 minutos aprox, daré lectura a la ponencia, no solo como que leer, pero realmente le di muchas vueltas y como que no encontré mejores palabras que las que ya había escrito, ¿no? Entonces, pues miren, el objeto físico, el objeto empírico de estudio, pues sí, como lo menciona la ponencia, es manicomio en general, de la Castañeda. Un poco de historia, seguramente pues, han escuchado, ¿no? De este manicomio. Fue en su momento el más grande que hubo en el país y uno de los más grandes que hubo en todo el continente, ¿no? Fue la gran referencia para formar médicos psiquiatras en el país, incluso en la región. Era como el Harvard de la psiquiatría en México, por así llamarlo. Y bueno, su existencia se inaugura en 1910, todavía en el auge, ¿no? del porfiriato, de modernizar las instituciones y demás. Pues de por medio también estaba en este auge modernizador, pues actualizar, modernizar a los médicos, a los científicos, ¿no? Se funda en 1910 y se clausura en 1968, en el sexenio de Díaz Ordaz. A lo largo de estas décadas hay registro de poco más de 60.000 expedientes, 60.000 historiales clínicos. Lo que a mí me llama la atención, lo que yo trato, digamos, de investigar y todo esto, pues es un poco cómo es que por así llamarla, la vida experimental, la vida de laboratorio, pues incidía, ¿no? De alguna manera en la formación de estos científicos y también, bueno, en la transmisión de ese conocimiento. Ya muy en particular, lo que también me llama la atención, que me interesa, es cómo de alguna manera se utilizaban instrumentos científicos, aparatos, para pues llevar a cabo sus investigaciones, ¿no? Porque, bueno, aquí un dato como curioso, se suele hablar mal de la Castañeda, realmente sí, tiene toda una historia negra, y si bien no entraré como en esos pormenores de que se trataba mal a los pacientes y todas estas historias, que decir si hay algo de cierto, también está como la otra cara, ¿no? Más allá de esta como historia negra, pues lo importante que a mí me interesa destacar es que fue el principal centro de investigación en neurociencias en el país durante su época, a pesar de toda esta historia negra que se tenía, ¿no? Y aquí se llevó a cabo muchísima investigación, se experimentaba, es también como parte del tema que me interesa, cómo es que se formaban estos médicos a partir del uso, les decía, de instrumentos, de experimentación. Estamos hablando, tengo que ubicarlo como en los años 30 y 40 aproximadamente. Todavía faltaba
para que en los años 50, 60 se empezara a hablar ya de, pues, legislar un poco esto de experimentar con seres humanos, ¿no? Aproximadamente en los años 60 es cuando se empieza a legislar todo esto, pero el periodo que yo estaba agarrando es de los 30 a 40, entonces había como más libertad, por así llamarlo, para que se llevaran a cabo estos experimentos. Entonces, bueno, para terminar como un poco esta parte, el contexto rápidamente, es como es este lugar que me interesa y son estos temas los que me interesa desarrollar, los que, bueno, he tratado de estar desarrollando a lo largo de estos 7 ya semestres. La ponencia que les voy a leer a continuación es una reflexión después de adentrar en este trabajo de archivo. Ya comentaba con la compañera que, bueno, al menos en el archivo histórico de la Secretaría de Salud, que es donde más me he metido, de hecho sigo ahí trabajando, está prohibido tomar fotos, entonces de alguna manera eso como que se vuelve un poquillo más lento el trabajo, ¿no? Como le decía, te lleva mucho tiempo transcribir un documento en lugar de que te lleve los kilos de megas de fotos y ya los procesaras en tu casa. Entonces, es un poco lo que les tengo que comentar esto, los retos a los que me he enfrentado y, bueno, una reflexión sobre el trabajo de archivo. Entonces paso a leer la ponencia. Según mis cálculos, es como 8 o 9 minutos, según mis ensayos, pero bueno, ya en la realidad luego cambia y espero aportarme bien al tiempo. Las fisuras del archivo. Pensar las prácticas médicas del manicomio general La Castañeda. Estudiar las prácticas de producción de saber médico sobre la locura se vuelve un reto cuando nuestra única vía de acceso es el archivo, donde de antemano sabemos que los documentos han pasado por un filtro, por una selección para su organización y que estamos frente a documentos resguardados por el Estado, institución de poder por excelencia. No puedo acceder a la experiencia de proceso de experimentación que realizaban los médicos con los pacientes durante las décadas del 30 y 40 del siglo XX en México, por ejemplo, pero tengo acceso a indicios en los archivos, al registro de lo que los médicos escribieron al respecto, indicios sobre lo que de esas prácticas médicas quedaron en un documento. A primera vista la institución psiquiátrica se me impone, pero después de indagar un tiempo en el archivo, algunos aspectos de la institución permiten ver más allá del discurso institucional sobre la enfermedad mental. Indicios, pistas, corazonadas, datos varios aparecen en el archivo a manera de rastros en los cuales sujetos y objetos de la Castañeda dejaron rastro de su presencia. Lo anterior me llevó a reflexionar sobre las maneras en que podemos estudiar las prácticas médicas y cómo están atravesadas por el orden del archivo, por las maneras de catalogar los documentos. Aquí me planteo entonces una cuestión historiográfica: ¿cómo se produce saber a partir del trabajo de archivo? El orden de aquel implica fisuras, las cuales permiten apreciar los rastros de lo que hacían los médicos del manicomio general sobre el orden del archivo. Mi paso por el doctorado está siendo marcado en gran medida por el trabajo de archivo. Dos retos se presentan de manera simultánea. Es la primera vez que realizo una investigación acudiendo a algunos archivos, por ejemplo el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, el General de la Nación y el de la Ciudad de México. Y el segundo reto se relaciona con las preguntas que mandan del trabajo de estar revisándolo. Preguntas sobre cómo poder acceder a las prácticas que realizaban médicos psiquiatras del Manicomio General de México. Si mi acceso a esta se da por mediación de la institución que clasificó el archivo y la institución que los produjo, el manicomio. ¿Hasta dónde creer en la selección y clasificación que el Estado hace de sus propios registros? En ratos me abordaba la sensación de que los documentos ocultan algo, de que algo falta. Como psicólogo de formación me entrené en la presencia del otro que habla, del otro que veo, en la presencia de un cuerpo que dice de sí a través de sus movimientos y palabras, y cuyos silencios pueden en algún momento cambiar a expresiones gráficas, escriturales y o sonoras. Michel Desserteau afirmaba que el archivo se relaciona con aquello que está muriendo o con la muerte, y añadía que la práctica del quehacer del historiador se relaciona no con trabajar con el tiempo, sino con aislar un cuerpo, digamos un documento, una pieza, sonidos, imágenes,
que distinguen en el continuo de lo percibido la organización de una sociedad. De esta manera me resultaba caótico la inexistencia de un cuerpo total y pasar a tener frente a mí fragmentos de personas, por así llamarlo, diagnósticos, fotos, respuestas a preguntas de médicos, cartas escritas por pacientes, medicamentos. A riesgo de sonar visceral, fue como pasar de una charla de café con una persona que se acerca a uno para contar su relato, a tener frente a mí los resultados de un accidente de tránsito, fragmentos, historia de gente que sufre, el llanto de un hijo, que pide a sus familiares ser sacado del manicomio, personas que se escapaban de la Castañeda para no volver jamás. Desde antes de comenzar la revisión de documentos sabía que los archivos son un fragmento de la vida de un grupo, personas, instituciones o instrumentos. Sabía que los documentos no son la totalidad de la experiencia. Aquí como una nota al pie sobre la experiencia, para Joan Scott la experiencia, o mejor dicho, la escritura de la experiencia del otro, se afirma a sí misma en cuanto se reconoce la correspondencia entre lo vivido y lo narrado de lo vivido. Esto es, el decir es parte de la experiencia. Pero daba por hecho que la forma en que han sido ordenados los documentos responde a un orden lógico, cronológico, como si el orden geométrico de la arquitectura que resguarda un archivo, por ejemplo el edificio del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, tuviera su correlato en el ordenamiento de los documentos contenidos en tal arquitectura. Para el historiador experimentado o para todo aquel con experiencia en trabajo de archivo, la anterior afirmación seguro es muy ingenua, y fui consciente de tal ingenuidad cuando en una ocasión al revisar el catálogo de la Castañeda encontré un trozo de papel en el que un usuario advertía con su propia letra: favor de revisar, está mal organizado y mal paginado el catálogo. No sé si la advertencia era para quienes se encargan del archivo o para nosotros quienes lo consultamos. Me inclino a pensar que era algo así como un mensaje en un viejo mapa que advertía al viajero de posibles riesgos para otros ya conocidos. Ese mensaje me recordó la afirmación de Michel de Certeau a propósito de que el historiador trabaja con fragmentos, y fue cuando me llegó la idea de que dentro de la bella arquitectura colonial del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud yacía un archivo que me estaba hablando no de prácticas, sino de registro de prácticas. No de un ordenamiento solamente cronológico del archivo, sino de un ordenamiento oficial de aquel, esto es, una selección y presentación en un catálogo para consulta al público interesado. Y ese mensaje que encontré por azar era dirigido a mí también, a todo aquel que consultase el archivo. Me hizo cambiar de idea. Paralelo al ordenamiento oficial de los documentos, existe también algo que se escapa a dicho ordenamiento. No estoy desconociendo la titánica labor de aquellos que seleccionaron los archivos y los registros en catálogos. Tampoco considero que el mensaje escrito a mano en un trozo de papel encontrado en un catálogo hecho por el suelo aquella labor clasificadora. Hago explícito parte de mi proceso de producción de conocimiento, aludiendo a la ilusión de orden que la institución me imponía. Existe sí una presentación al público del archivo, igual para todos, ante la cual cada investigador rehace para sí dicho ordenamiento. Sobre esto último me he inspirado en Rufer cuando, siguiendo a Derrida en su texto Mal de Archivo, menciona que el archivo no es simplemente un reflejo o una imagen del acontecimiento, y que al interrogarlo, los investigadores imprimen su interpretación. Antes de que puedan interrogar a las marcas que deja el archivo, ellos han sido marcados previamente. Esa preimpresión modela la interrogación posible al archivo. De las fisuras del archivo hacia las prácticas psiquiátricas. Me he preguntado cómo se puede producir saber a partir del trabajo de archivo como fuente principal de información. Es decir, líneas atrás menciono el reto metodológico que para mí supuso mis primeros acercamientos al archivo. Con el tiempo esa ansiedad del archivo se fue difuminando. Acá mando una nota al pie con lo de la ansiedad del archivo. Dice esa ansiedad, esa sensación contradictoria de esperar un hallazgo importante y al mismo tiempo saber que ese hallazgo depende del poder del Estado para clasificar sus propios documentos. Esa sensación de inmensidad que impone los miles de archivos que hasta la fecha nadie ha podido revisar. Les comentaba que hay alrededor de 60.000 historiales clínicos, que hasta la fecha, a día de hoy, solo se han revisado alrededor de 13.000 archivos. Hay todavía mucho ahí que indagar.
Con el tiempo esta ansiedad de archivos se fue difuminando para dar paso a un ordenamiento propio de mi selección de documentos. Esa preimpresión de la que habla Ruffer, en mi caso, estuvo marcada por las lecturas sobre el manicomio, la Castañeda y por mi formación como psicólogo. El caso de la psiquiatría me interesa de forma particular, no solo porque me muevo del llamado campo psicología, psicopedagogía, sino porque la psiquiatría me parece un campo de saber en el cual claramente se ven los límites y los retos de la ciencia. Me pregunto cómo producir conocimiento respecto a la forma en que los psiquiatras de las décadas de los 30-40 del siglo XX en México producían conocimiento. En aquellos años la formación en medicina se realizaba en las universidades y la formación psiquiátrica se realizaba en los manicomios. Un primer acercamiento me llevó a revisar los artículos científicos que los médicos psiquiatras publicaban, y si bien obtuve información valiosa, esa sensación de que algo hay en el archivo que no logro aprender se me presentaba de forma constante. La pulcritud de los artículos publicados por los médicos contrastaba fuertemente con el desorden de lo encontrado en el archivo. Un desorden, por supuesto, creado por mis primeros acercamientos, con falta de experiencia, y porque esperaba ingenuamente encontrar de forma literal lo que estaba buscando. Me falta como una cuartilla, ¿sí lo logro? Una cuartilla con este párrafo. Bueno, este cacho. Vale. Ya, con estos dos párrafos cacho también. Llamo fisuras del archivo aquellos indicios o datos encontrados en los documentos que entraban en contradicción con el discurso oficial de los médicos y autoridades. En el caso de medicamentos para experimentación con pacientes del manicomio, las instrucciones de realizar las pruebas venían directamente de la Secretaría de Asistencia Pública, en la mayoría de los casos. En otros eran los propios laboratorios quienes ofrecían al director del manicomio diversos medicamentos para ser probados en los pacientes. En algunas ocasiones las autoridades de los hospitales se negaban a realizar las pruebas. Los archivos no dan más detalles del por qué la negativa. Pero dado que para los años 40 el país se encontraba bajo un régimen bastante autoritario, pongo aquí una nota, en una ocasión a un grupo de alumnos de medicina que realizaban prácticas en el manicomio de la Castañeda, les llamaron la atención por negarse a participar en un evento político federal, pues se consideraba que todo el personal estaba obligado a ser parte de los festejos del partido en turno. Y centralizado, cabría esperar que las órdenes se siguieran al pie de la letra en una institución médica como el manicomio. Otro ejemplo que sirve para hablar de fisura del archivo es la constante problemática que vivía la farmacia del manicomio y diversos hospitales del entonces Distrito Federal. En múltiples ocasiones los supervisores de la Secretaría de Asistencia Pública reportaban que o estaban caducos o misteriosamente hacían falta algunos medicamentos. Y los donativos de medicamentos por parte del laboratorio se veían de forma natural, hasta a modo de agradecimiento. Se agradecía pues porque escaseaban los medicamentos. Poco a poco el supuesto desorden del archivo me llevó a pensar que esos documentos consultados son testigos de la experiencia de esos médicos que buscaban producir un conocimiento respecto a lo que ellos llamaban enfermedad mental. Son esos archivos un registro de la experiencia, un testigo de lo que los médicos hacían con cuerpos, fármacos e instrumentos, con el objetivo de dilucidar a la locura que se creía era causada por la inmoralidad, pero también por un desajuste químico o por una infección, como en el caso de la sífilis. De pronto dejé de esperar tener frente a mí a sujetos humanos con los cuales realizar una acción de diálogo. La materialidad tiene mucho que decirnos, pero muchas veces su decir está en función de la red en la que se encuentran inmersos. Dicen, sí, pero dicen desde otro lugar, de otras maneras. A la pregunta de cómo producir conocimiento a partir del trabajo de archivo, puedo responder. Los sujetos dicen no solo con su palabra, los objetos dicen sin palabras. Aquellos pueden decir con sus acciones o con las formas en que, por ejemplo, fueron registradas las pruebas experimentales o clínicas en pacientes que se hacían en la Castañeda. Los objetos, como los fármacos usados en dicha institución, tanto en la forma en que eran usados como su fundamento médico, tenían una vida específica, registrada en los archivos. Lo veo ahora. La ausencia de un sujeto no impide saber algo de él. Lo que de sí se quedó en los documentos del hospital, ahora me hablan, ya con otras voces y otras formas. Muchas gracias.
Bueno, ahora damos paso a los comentarios de Maribel. Gracias, Cristian, por considerarme leerte nuevamente en el coloquio, y saludo a la doctora Quintanilla. Bueno, leyendo tu trabajo se me hizo muy interesante la parte de cómo ves el archivo y lo que has encontrado, y más ahora que mencionas este reto de transcribir toda la información y que no te dejan tomar fotografías o que no tengas otra manera de reproducirlo. No sé si puedas sacarle impresión o, perdón, copia. Es complicado. Ya sé, desde ahí, justo porque también es mi primer acercamiento en mi trabajo de tesis al archivo, y bueno, implica muchas cosas, no solo, bueno, es muy interesante justo lo que puedes encontrar, pero esta parte de tu inquietud de que no siempre, de que te queda la sensación de, una sensación como de que hay algo más, de que algo falta, pues justo es con eso con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Como historiadores en formación, ¿no? Quiero decirlo así. Bueno, una de las preguntas que te hago es, o que bueno, que puse en el texto, dice, al principio en tu resumen dices que no puedes acceder a la experiencia del proceso de experimentación, ¿no? Que realizaban, o esta es tu sensación en los archivos, y mi pregunta es ¿por qué? Uno, ¿ya no viven las personas a quienes podrías preguntarles? Es una, bueno, seguramente no, por la época en la que estás mencionando, ¿no? El número 2 sería, no hay registro de la experimentación en el archivo. Me parece que de alguna manera lo respondes un poco más adelante en el trabajo, pero me gustaría escucharte. Otra de las preguntas que me hice, es justo, quizá no para que la respondas ahora, pero sí como una reflexión en conjunto con tu trabajo y con lo que yo realizo también con el archivo, es ¿qué tendría que pasar para no sentir esa sensación de que falta algo? Ajá. ¿Y para qué será el orden? ¿Para qué se tendría que dar el orden en el archivo para que se sienta uno como lo que está uno buscando, indagando, que esté? ¿Cómo se tendría que clasificar el archivo para que uno tenga esa sensación de ordenamiento? ¿Y qué te hace pensar que tener a los sujetos humanos, digámoslo de alguna forma, dialogar con ellos, no crearía fisuras en lo que dicen, ¿no? En esa parte de lo que de lo que nos estás hablando? Y justo ahora que hablabas de fisura, más adelante en la parte en la que la significas, o la fisuras del archivo a aquellos indicios o datos encontrados en los documentos que traban en contradicción con el discurso oficial de los médicos y autoridades, yo me quedo me hice yo la pregunta si realmente era una fisura del archivo, o si realmente, o más bien lo que estás encontrando en los archivos, digamos que es lo que hay, vamos. O sea, eso sería una fisura, o más bien sería un descubrimiento de lo que estás haciendo como, bueno, indagando, ¿no? De archivo. Y otra de las cuestiones que me preguntaba yo cuando hablas del poder del Estado y que esta, digamos, organiza y clasifica de alguna forma todos estos archivos, yo me preguntaba si realmente, o sea, entiendo tu postura, pero también yo me preguntaba más bien quién era el responsable o quiénes fueron los responsables de que en el manicomio La Castañeda hubiera un archivo. O sea, ¿cuál era ese interés? ¿Cuál eran las ideologías que están detrás de estos personajes que hacen este tipo de clasificaciones? Y entonces a lo mejor ahí podría uno darse una idea de en realidad quién es el que está detrás, si es como dices tú, el poder del Estado,
pero ya implica algo como si estuviera fuera de nosotros, ¿no? O sea, para poderlo, digamos, tener una idea. Y bueno, esto me lo pregunté y por mi parte ya se me terminó el tiempo. Pues gracias. Sería eso, mis comentarios por ahora. Pues muchas gracias, Marilén. Damos la palabra a la doctora Susana. ¿Está encendido? Me parece que no. Muchísimas gracias. Antes que nada quiero felicitarlos al comité organizador de este coloquio. Es el octavo, ¿sí? Y siempre constituye una experiencia inédita para todos. Aunque se ha seriado, cambian las generaciones, los estudiantes, los temas. Ahora los asesores con la incorporación de nuevas investigadoras. Pero siempre constituye un espacio de encuentro. Desaprovechado, desafortunadamente, sobre todo por los medios académicos. Hay que ver la manera de que nos comprometamos más, ¿sí? No exclusivamente con quienes nos toca comentar con nuestros estudiantes, sino con todo el proceso, porque finalmente cuando yo revisé el programa dije, esto es una radiografía. Es una radiografía que me permite ver así de una manera muy, muy rápida, advertir muchas cosas y luego se convierte en realidad como el encuentro que tuvimos sobre mis calcetines con Omar, mis calcetines feministas, ¿no? Entonces, muchas felicitaciones. Y también la gratitud porque me dan, no sé si fue porque estaba yo disponible o realmente fue una lección, pero dentro de lo que puede ser azaroso se forjan encuentros, ¿no? Y me pasó mucho con tu texto, Cristian. Fue un encuentro agradable, en primer lugar por la narrativa. No sé si me conocen, pero soy una terca, espantosa, en el sentido de recrear narrativamente la investigación, fundamentalmente de carácter histórico, aunque por mí toda la investigación podría ser recreada construyendo narrativas. Y lo tuyo es una narrativa con un tema muy polémico, muy complejo, pero que ha dado también un subgénero, ¿sí? Un subgénero historiográfico y literario, que es el subgénero sobre las fuentes. No nada más desde una perspectiva metodológica, ¿sí? Sino de lo que implica las fuentes y cómo estas son las que realmente van transformando en los campos de conocimiento. Yo recuerdo mucho a Duby en su autobiografía, que comienza narrando el momento en el cual encuentra un corpus de fuentes que van a constituir su tema de tesis, y termina diciendo que los investigadores deben de tener siempre una maleta, y en esa maleta ir poniendo las fuentes básicas, ¿sí? Y ir abriendo esa maleta de vez en cuando para que puedas ver los avances en tu mismo proceso reflexivo.
son las mismas fuentes, ¿sí? Es la misma persona con una trayectoria aparte como la de Dupin, ¿sí? Y cómo va cambiando. Y de hecho la imagen de su autobiografía es él caminando con una maleta, ¿sí? Y es una metáfora que a mí me gusta mucho y me encanta la literatura de este género en las fuentes. Son fantásticos, son escritos historiográficos realmente muy entrañables, muy aleccionadores, muy conmovedores. ¿Sí? No exclusivamente por los historiadores. Entonces, así como hay un subgénero que se llama marginalia, que son unas anotaciones que los lectores van haciendo sobre los textos, ¿sí? Yo creo que habría que pensar en el subgénero de las fuentes, porque hay una producción muy vasta y diversa. Además de este doble atractivo, tu narrativa, el tema, de alguna manera, pues, más que una ponencia, es un ensayo. Creo que hiciste bien en leerlo, los ensayos se leen. No es fácil poner un ensayo en un PowerPoint ¿sí? Porque se construye de otra manera. O sea, no me imagino cómo lo hubieras podido exponer en una pantalla, ¿no? Entonces, que de repente dices, ay, pero qué atrasado, ¿no? ¿Cómo se pone a leer su texto? Pues es que cada género y cada texto tiene formas de lectura y de compartir diferentes. Te pedí tu proyecto, ¿sí? Gracias por enviármelo. Mi intención era como ubicar tu ponencia, ¿sí? Y curiosamente, la primera lectura que hice de tu proyecto era en esos términos, y después dije, no, la ponencia lo que tiene es la ruptura con el proyecto. La fisura que tú estás narrando es la fisura de tu proyecto de investigación, y tú me vas a decir si sí o si no. Porque la periodización, el objeto de estudio son los instrumentos. ¿Sí? Los instrumentos no están en los archivos. Quizá tuviste que recorrer los archivos, que son textos, ¿sí? Porque no están esos instrumentos, los objetos como tales. ¿Sí? Pero también cambia tu objeto de estudio. En tu proyecto, y eso me da gusto, no es ningún reclamo, así es la investigación, así va un poco. Si no hay cambios, no hay investigación. Punto. Quiere decir que comprobaste lo que ya sabías o creías que sabías y demás. Y entonces, ¿hacia dónde va tu investigación de lo poco que puedo inferir? ¿Sí? A través de la lectura. A mí me llamó la atención que en tu texto hablas de producción de conocimiento médico. Luego, aquí es prácticas médicas, ¿sí? No están tan separados, porque ahorita dijiste una palabra clave, una cuestión clave, que es la Castañeda, ¿sí? Fue el principal centro o institución de producción de conocimiento en el ámbito de la psiquiatría. ¿Sí? No nada más la Castañeda, ojo. ¿Sí? La investigación científica en México está hasta los años 70 completamente relacionada con los institutos de salud. ¿Sí? Entonces lo que hay es la investigación clínica, que en este caso es clarísimo, hay investigación clínica,
comienza la experimental. Pero los objetos no hacen la investigación experimental, cuidado, ¿sí? Ni el hecho de experimentar, sigue siendo clínica en el sentido de que hay una atención a los pacientes. Es muy diferente el Instituto Nacional de Neurología, donde todavía de parte hay un departamento de neuropsiquiatría que está volviendo a tener auge de neuropsiquiatría cuando ya se había perdido, ver eso a ver un departamento en el CINDESTAD. Ahí sí es experimental, ¿sí? Completamente. Y aquí es experimental en el ámbito de lo clínico, de la atención a los pacientes. Entonces, yo creo que lo que lleva un poco es que esta producción del conocimiento ligado a la formación, que en este caso es clarísimo, todavía las especialidades, los médicos, ¿sí? Se forman en los institutos o en los hospitales, con excepción de los que van a los centros de investigación y demás, pero también son otras prácticas. O por ejemplo en el SNI, a mí me impresionó mucho cómo más del 70% de la producción de psicología, que todavía está en humanidades, en el área de humanidades, proviene de los institutos nacionales. Entonces está muy mezclado la formación con la producción, con la atención a los pacientes. ¿Sí? Y por supuesto, bueno, los aparatos y los protocolos de desarrollo experimental. Me llamó un poco la atención la ausencia de mucha literatura especializada que hay. Y hay muchísima para el caso de México, no solamente sobre la Castañeda, sino de la psiquiatría misma, por el poder que han tenido los de la Fuente, ¿no? Juan Ramón y su padre, y hay toda una colección en el Fondo de Cultura Económica. ¿Sí? Rosenbluth trabajó en la Castañeda, el fundador del CINDESTAD. Varias de las cosas que nosotros me llevaban como a polémicas en las cuales estaba presente, ¿no? Lo eléctrico con los tratamientos que se le decían los toques contra las sopas, ¿sí? Los toques eran los fisiólogos que estaban sobre la cuestión eléctrica y las sopas eran los que comenzaban con la bioquímica, ¿sí? Entonces son como polémicas que también tienen puntos muy claros. Yo pensaba en tu caso, mencionas Francia, sí, sin duda, en el Porfiriato 1910 es clarísimo, pero no es Francia como una totalidad, ¿sí? Estamos hablando de Claude Bernard y de la escuela de Claude Bernard, ¿sí? Y cómo ya para la época que tú trabajas hay un cambio, y ese cambio es nada menos el que favorece y propicia la Primera Guerra Mundial. Y entonces se pasa de Francia, de Claude Bernard, a Harvard, donde estudian Rosenbluth, donde estudian los de la Fuente, etcétera, etcétera, y toda la escuela que se desarrolla mucho a través de la misma migración y las corrientes migratorias que permiten. Y quizás su vínculo, ya con esto termino, ¿sí? Los vínculos que tiene uno con la universidad, casi todos ellos fueron profesores de la universidad, y están sus expedientes, y están también todas las materias y las asignaturas, y las maneras como proporcionaban las clases, están por supuesto las tesis. Mencionas la Gaceta Médica, pero creo que hay una producción más allá de la Gaceta Médica,
Y tercero, expedientes clave. Los expedientes psiquiátricos son un recurso fantástico para los historiadores. ¿Sí? Pienso en el descubrimiento que hizo Jan Meyer sobre el estudio psiquiátrico de Toral, el asesino de Obregón. ¿Sí? O lo que se ha trabajado mucho acerca de el expediente del asesino de Trotsky, de Mercader, y hay una combinación entre lo jurídico y lo psiquiátrico. Son valoraciones que piden, ¿sí? Sobre todo para juzgar a ciertos asesinos emblemáticos de la historia de México, que es muy apasionante. Digo, los asesinatos y la historia de México, los dos. Muchas gracias. Y bueno, estás ya casi finalizando. Sí. Entonces, adelante, suelta la pluma y a concluir. Y me gustará mucho leer tu tesis. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y pues tiene 5 minutos. Gracias. Bueno, no creo que pueda decir mucho en 5 minutos, pero trataré de hacer la síntesis. Bueno, empezando un poco con lo que comenta Maribel, hice aquí unas anotaciones, pregunta por qué ya no se puede acceder al proceso de experimentación. Bueno, cuando digo eso, pues ahora sí, tal cual, pues el tiempo, ¿no? Y el tiempo implica pues, que no puede estar presente, ¿no? Por la distancia del tiempo, eso es a lo que me refiero. Y si bien no se puede acceder a la experiencia, así como forma, así como que bajo a un laboratorio, me meto y estoy ahí en el lugar de la experiencia, pero por eso en algún momento mencionó, ¿no? Que la importancia del archivo es que es un testigo de esa experiencia, ¿no? Y mencionaba ahí una nota del pie a John Scott respecto a que el decir de la experiencia es parte de la experiencia, ¿no? Entonces yo lo trataba de relacionar un poco diciendo que, bueno, si bien la distancia del tiempo me impide estar ahí como presente, como experimentaban, pero bueno, eso se salva pues escuchando, por así decir, a los testigos que estuvieron ahí o los registros, ¿no? Que los veo como testigos del proceso de experimentación. Fue la manera que yo, pues como nuevo en esto, pues tuve para resolver. Otra cosa que me pregunta es ¿qué debe pasar para no tener esa sensación ante el archivo? Yo más bien diría, ya ahorita, que 3 años que empecé a tropezar y seguir tropezando seguramente mucho en esto de trabajar con el archivo, yo diría más bien que es sano que quede y que esté saciado. Yo no estaría por quitarla. Al contrario, es muy productiva. A lo mejor te genera una ansiedad, ¿no? Esto que le decía, es que ya quiero buscar esto, presiento que lo puedo encontrar, siento que si sigo escarbando lo voy a encontrar. Y es como, sí da mucha ansiedad, ¿no? Es decir, es que como que siento que si para el siguiente año del archivo ya voy a encontrar lo que busco. Para nada, no hay que quitarla. Yo creo que es muy, muy rica. Y más bien, en todo caso, poder como lidiar con esa sensación para que no lo inunde a uno, ¿no? Y lo llene ahí de estrés y cosas así. Pero no, yo definitivamente recomendaría no quitar esa ansiedad. Al principio sí es como, les digo, te sientas así medio rarillo, pero es muy productiva, porque sí te puede llevar a lugares o a preguntarte cosas muy interesantes. ¿Cuándo? Entonces, ¿hacia dónde va la investigación? Me pregunta. Realmente sí, ese es como, ha sido como un problema que, bueno, ahorita ya no tanto, hace un año y medio, eso ya como un problema que como que cada que yo le entregaba algo a la doctora, pasaban unos meses y entregaba otra cosa, otro índice, otro título, pero como que siempre en las mismas décadas, ¿no? Y sí me generó ahí un problemilla, hasta que hace unos meses hablamos y sí, ya hay que hacer corte de caja, ¿no? Y ya, yo creo que desde hace más de medio año, un año, debía hacer corte de caja del archivo. Yo sigo yendo al archivo, realmente por cuestión de tiempo de entregar aquí, sí ya hice un corte de caja, pero
sí quiero seguir yendo, no sé, mínimo otro año y medio, 2 años. Ya me siento como más, ¿cómo se dice? Pues con más callo, ¿no? Al respecto. Entonces, ¿hacia dónde va la investigación? Pues sí, a acotarla más, porque sí traigo esta bronca, ¿no? Como que envío distintas versiones y demás, no he podido aún acotar del todo, pero bueno, pues es como que ahorita el principal objetivo, definir, ya tengo definido algunos conceptos, ¿no? Como esto de experimentación y cosas así, pero bueno, hacia dónde va es hacia eso, ¿no? Hacer corte de caja y, como dice usted, soltar más la pluma. ¿Qué más podría decir? Bueno, ya quedan pocos segundos sobre lo que comentaba, ¿no? Que tiene esta cosa de una narrativa, ¿no? Todo esto, realmente sí, en el fondo creo que soy un escritor frustrado, sí, me ha gustado estudiar literatura, pero bueno, el destino me llevó a la psicología freudiana y de alguna manera, ¿no? El psicoanálisis también ahí sirve mucho, ¿no? Para pensar a veces el propio proceso de escritura, más allá de las cuestiones como clínicas, que es muy importante, pero también me ha servido mucho, ¿no? Hacer esto. Entonces, bueno, para finalizar, incluso es algo que hemos hablado la doctora Laura y yo, que sí como que le falta ahí meterle, ¿no? Más imaginación, más ¿cómo decirle? Más fuerza a la escritura, más narrativa, y bueno, en eso ando, ¿no? Estoy tratando de darle como ese toque a la tesis y bueno, al finalizar sí le agradezco mucho. Ayer por la tarde estabas aquí, me pidió el proyecto y lo revisó y todo, y le agradezco, ¿no? Porque si luego es como complicado, ¿no? El tiempo. Entonces pues sería eso y pues muchas gracias. Gracias. Aquí nada más 2 cuestiones. En la etótica, que es mi técnica favorita para revisión crítica, para el trabajo de fuentes, lo que define los caminos de la investigación es la edición de las fuentes. El proyecto de investigación son las fuentes. ¿Sí? A mí me parece fantástico eso porque realmente da una posibilidad de cambios de lectura, de relectura y demás, atento a lo que te están diciendo las fuentes, o más bien lo que tú quieres encontrar de las fuentes. Así que no te preocupes. Sobre la construcción de la narrativa, yo te recomendaría muchísimo que pensaras quizá en formas episódicas, porque como no veo que haya un tema transversal a un periodo que no es corto, es un periodo largo, ¿sí? Entonces quizá piensa en un poco el modelo tartoniano, ¿no? de acontecimental, este corpus de fuentes me dice tal cosa y la puedo describir y narrar. Nada más. Piénsalo como opción. Y ayuda mucho a soltar la pluma porque son cortos, son episodios. Entonces no te comprometes así a pensar en 480 cuartillas que son de terror. Bueno, perdón. Muchas gracias. Bueno, damos por terminada esta sesión y pasamos a la siguiente ponencia.
vinieron, chicas? Sí. Ah, ¿por qué les perdieron un salto en el camino o qué? Sí, ahí para buscar. Qué barbaridad. Bienvenidos al Club de los Hijos de los Académicos. No, háganme fotos de terror. De olvidos. Sí, sí.